Hola gente. Bien, ¿existe una sensación generalizada de que la vida perdió el sentido? ¿Se está experimentando una especie de vacío existencial al cual las personas en general no le encuentran respuesta? Bueno, John Barbecue, un académico de Toronto, especializado en ciencias cognitivas, cree que sí. Este profesor tiene su propio canal de YouTube y algunas series gratuitas con temas interesantes para analizar. Personalmente he estado bastante tiempo viendo una de sus series titulada Awakening from the Meaning Crisis, o sea, despertando de la crisis de sentido. He ido lentamente tomando notas de los diferentes capítulos y hoy me gustaría hacer un análisis general y sacar algunas conclusiones bajo mi interpretación de lo que él dice. Tengan en cuenta que este video va a estar muy cargado de información, así que voy a hacer la división por capítulos por si alguien quiere ir viendo por partes y además voy a ir haciendo como unas recapitulaciones generales de conceptos claves como para que no se pierda el hilo. Si tuviéramos que agregar información, podríamos decir que Barbecue realiza presentaciones un poco del estilo como las que hace Jordan Peterson, pero su perfil es, tal vez inmerecidamente, más bajo, ya que realmente cuando uno lo escucha hablar se nota que sabe mucho. Tiene, podríamos decir, una forma de indagación socrática bastante humilde que lo hace ir investigando a través de diferentes culturas y tradiciones. Como datos extra, podemos decir que tiene 54 años y da clases en la Universidad de Toronto, en Canadá. Además, es autor de un libro en el que analiza cuál es el simbolismo más profundo de lo que puede parecer a primeras de los zombies en una parte de la cultura occidental relacionada especialmente con el cine y los entretenimientos. Recuerden, como dije antes, que esto va a ser mi interpretación de toda esta serie, que es mucho más extensa que un simple video como este, así que cualquier cosa pueden ir a la fuente original. Bien, en este caso, él comienza preguntándose qué es lo que causa que en Occidente muchas personas se estén volcando en cantidades cada vez más altas hacia las llamadas terapias alternativas. ¿Por qué muchas personas están buscando meditaciones, mindfulness, diferentes ramas del budismo o el estoicismo, entre otras corrientes? ¿Acaso hay una crisis general que los lleva a esas búsquedas? ¿Tiene esa crisis un origen común? Claramente se puede deducir que se busca aliviar sufrimientos. Se cree que el mundo, como se encuentra en la actualidad, carece de un algo más y se lo busca queriendo sustraerse de ciertos hábitos y ciclos. Además, se llega a percibir que tal vez ese mundo, como lo percibimos, no es el mundo real y existe un afán de entenderlo y entendernos a nosotros mismos como realmente somos. Estos puntos enumerados por este académico lo llevan a considerar que lo que se busca no es simplemente felicidad, sino algo más, a lo cual podríamos llamar sentido de la vida o significado profundo de la vida. No estamos hablando de cuál es el sentido que toma tu vida personal, como por ejemplo cumplir un determinado objetivo, sino que nos referimos al sentido general de la vida humana. Los indicios que Barbecue enumera para sospechar que hay una crisis de sentido son, además de la búsqueda de las terapias alternativas, también los números aparentemente crecientes de problemas psicológicos como depresión y ansiedad, las expresiones generales de nihilismo, el amplio tiempo en redes que tiene mucha gente, un cierto estancamiento en la creatividad cultural, o la pérdida de fe en instituciones tradicionales, ya sean políticas o religiosas, entre otros puntos. A partir de esto, para poder entender profundamente esta crisis, este académico realiza un repaso histórico a través del pensamiento humano, yéndose muy atrás en el tiempo y repasando elementos clave para entender en qué momento sí hubo significado y qué ideas o hitos pueden haber contribuido para que se pierda. Eso es lo que vamos a analizar en el interesante video de hoy. Sabemos que en el período paleolítico, nada menos, el ser humano creó abundantes herramientas y eso le fue permitiendo comerciar con diferentes grupos, en ocasiones algunos de ellos distantes. Además, se sabe por el hallazgo de varios restos
que en esa etapa comenzaron a realizarse rituales, por ejemplo los de iniciación, y se dio un desarrollo primigenio de lo que más adelante serían las religiones. Todo esto nos obligó a estar en contacto con el prójimo, a entender sus estados mentales, sintonizar con quien estaba al lado y relacionarnos. A través de estos cambios fue la primera vez, al menos de la que existen indicios, en la cual el ser humano conoció otros estados mentales y en definitiva fue la primera vez que a través de estas acciones y cambios el ser humano comenzó a sentir que la vida tenía sentido. Cuanto más se profundizaba en esas acciones y cambios, más se llegaba a sentir que la vida tenía sentido. Otro punto al cual podríamos considerar relativamente primitivo es el neolítico, que como sabemos también fue una etapa revolucionaria. No solo aparecen cantidades de herramientas nuevas, sino que surge la agricultura, cambia en gran medida el modo de vida, el ser humano se vuelve mucho más sedentario y lógicamente cambia la relación entre las personas. Sabemos también que todo lo relacionado con los rituales continúa. De hecho, conocemos relatos levemente posteriores en el tiempo, como pueden ser los de los sumerios, que por deducción podemos especular con que incluso puede que se hayan originado un tiempo antes y que hayan tomado forma progresivamente, bien podría ser durante el Neolítico, como por ejemplo la epopeya de Gilgamesh, por tomar un ejemplo. Posteriormente, los griegos tuvieron un papel destacado en la historia, ya sea por la búsqueda filosófica presocrática de un elemento unificador y ordenador que luego continúa en gran parte de la historia, por el desarrollo del debate, la reflexión y la lógica, por la nueva importancia de la democracia o por los descubrimientos en matemáticas, entre otros puntos, los griegos llaman la atención y se los considera racionales y argumentativos. Y que continuó estando presente en ellos como un punto importante cierto tipo de rituales chamanísticos que generaban experiencias transformadoras. Entre lo que se sabe, tanto de Pitágoras como de Sócrates, esto era, incluso en ellos, un elemento importante que hay que tener en cuenta. Se conocen oráculos y se sabe que en ese tipo de ceremonias se consumían ciertas sustancias, y luego también estaba la interpretación de los mensajes, por mencionar un tipo de ritual importante de aquellos tiempos. Concretamente sobre Sócrates, también es importante decir que, como sabemos, la filosofía sería el amor por la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría. Sin embargo, Sócrates lo que creía es que muchos descubrían verdades, pero no eran capaces de generar transformación, de brindar experiencias transformadoras a través del conocimiento. Esto puede haber tenido influencia para que este filósofo desarrolle el llamado método socrático, en el cual, a través de hacer preguntas, se llegaba a vencer autoengaños que las personas podían tener en su mente y hacerlos entrar en contacto con algo más real, y además tengamos en cuenta que la idea de las experiencias transformadoras, junto con las otras experiencias en conjunto, como pueden ser los rituales, en un caso de los que se puede mencionar, van a ir siendo claves para entender el tema del video, la búsqueda de significado. Sócrates se tomaba tan en serio todo esto que fue capaz de perder la vida defendiendo sus ideas. Discípulo de Sócrates, sabemos que fue Platón. De más está decir que estaba fuertemente influenciado por su maestro y que en parte se preguntaba por qué las personas caían en esos autoengaños y cómo se podía ayudar a salir de ellos. Concepto clave en todo esto es la famosa caverna de Platón, ya que algunos de quienes están dentro de la caverna pretenden salir porque justamente buscan algo más real, y lo que perciben dentro de la caverna no puede ser más visto como lo único que existe. Noten el parecido entre ese punto y los motivos que mencionamos al principio, en los cuales Barbecue ve indicios de una crisis de sentido. Al llegar a una versión más pura de la realidad, se considera que el ser humano se siente mejor, es deseable para él vivir en consonancia con lo real. La psique preferiría naturalmente sobreponerse a los autoengaños, pero para Barbecue simplemente lo que Platón enseñó no alcanza, especialmente cuando nos preguntamos cómo desarrollar sabiduría. Y yo diría que el desarrollo de la sabiduría, junto con las experiencias transformadoras
y las acciones en común, de las que al menos por el momento mencionamos a los rituales como un ejemplo de ese momento, es el tercer concepto clave para entender el tema de hoy. Discípulo de Platón, sabemos que fue Aristóteles, quien en algunos aspectos admiraba a su maestro y en otros era escéptico. Aristóteles tuvo un impacto grande en la búsqueda de qué es real, ya que acentuó una aproximación científica a la hora de estudiar la realidad. Él observaba cambios y desarrollos en las cosas a nuestro alrededor, en nosotros o en otros seres vivos, ya sea cuando una semilla se convertía en árbol, cuando la madera de un árbol se convertía en una silla, o cuando un pequeño ser humano se convertía en un adulto, estaban presentes esos cambios. En definitiva, tanto física como metafísicamente, Aristóteles encuentra que todo tiene un potencial para convertirse en otra cosa a través del tiempo, en un algo más. Y para que esos cambios ocurran, es necesario que ciertos motivos los causen y que haya unas condiciones dentro de las cuales van a ocurrir, lo cual va a condicionar sus desarrollos y sus límites. Acá entonces encontramos el cuarto concepto importante del video de hoy, la importancia de los entornos. Y todo esto nos lleva a una primera simple pero importante conclusión, y es: las personas hemos realizado acciones en conjunto, por ejemplo los rituales, pero pueden ser otras acciones, incluso pueden ser acciones personales, pero que nos generan un arraigo hacia, por ejemplo, las personas que tenemos alrededor. Esas acciones nos significan experiencias transformadoras, es decir, nos cambian. Si mientras vivimos esto también intentamos cultivar nuestro carácter, sabiduría y conocimiento, nos vamos a desarrollar dentro de un determinado entorno, lo cual puede incluir el físico, pero también incluye a las personas que están en ese entorno, a nuestros semejantes. Con ese entorno vamos a tener una relación recíproca, es decir, él nos puede causar cosas o limitar en otras, pero nosotros también podemos afectarlo. De esta primera conclusión también podemos deducir el quinto concepto importante, y es que el cultivo de la sabiduría nos pide conocer algo hasta el punto de estar en conformidad con ese algo. Esto sería una forma de encajar donde uno pertenece, a través del conocimiento y la descripción de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Eso moldea nuestra visión del mundo y nos hace coidentificarnos con nuestro entorno. Esa idea, en definitiva, de sentirse perteneciente a un entorno, es, como podemos ver, clave para el tema de encontrarle sentido a la vida. Por lo tanto, tenemos acciones en conjunto, de ahí experiencias transformadoras, cultivo de la sabiduría, el conocimiento y el propio carácter, relación con el entorno, ya sea con los semejantes y también conociendo las limitaciones y las condiciones de los que tenemos alrededor, y por último, el entrar en conformidad al conocer lo que, por ejemplo, nos rodea. De esa época, cercana a los tiempos de Aristóteles, es que se dio la gran expansión que realizó Alejandro Magno, y precisamente una de las situaciones que se manifestaba era que debido a la gran extensión de todo el imperio, mucha gente ya no sabía a qué lugar pertenecía, ya no había un entorno claro en el que tener raíces, es decir, no se podía dar ese proceso de co-identificación. Barbecue subraya cómo, para entender la crisis de sentido, también es necesario entender ciertos aspectos del budismo que en ese mismo momento se estaba desarrollando en las zonas más orientales, y dentro de todo lo que es la ciencia cognitiva, al budismo lo han investigado mucho. La típica historia en la que se supone que Siddhartha terminó siendo considerado el Buda es posiblemente un buen ejemplo de todo lo que venimos explicando. Siddhartha aparentemente habría vivido protegido dentro de un palacio sin conocer que existían ni las enfermedades, ni la vejez, ni los difuntos. Cuando finalmente sale y conoce todo esto, es una experiencia transformadora que vive a través del conocimiento del entorno. Esa experiencia lo cambia y luego de eso ya no puede volver a su anterior posición, ya no encaja más en el palacio. Algo fue irreversible en la experiencia que vivió. Finalmente termina abandonando incluso a su esposa e hijos, y más allá de lo cuestionable que nos puede parecer todo esto, la historia sirve para retratar lo que Barbecue viene explicando. Siddhartha necesitaba salir y buscar el lugar al que realmente pertenecía, y ese lugar en un principio
parece haber sido un bosque donde abandona el mundo y tiene una serie de experiencias. De ahí, desde esta corriente de pensamiento, se llega a la conclusión de que es necesario buscar correcto entendimiento, pensamiento, comunicación, acción, forma de vivir, mentalidad y concentración. Volviendo a las zonas de Grecia antigua, Epicúreo toma importancia en este punto porque fue uno de los primeros filósofos en remarcar que la búsqueda de la sabiduría podía ser muy útil para aliviar el sufrimiento del prójimo, y además su corriente es una de las primeras que ofrece un proceso de secularización para encontrar el sentido de la vida. Los epicúreos entendían que el miedo es uno de los elementos que más nos afecta, por ejemplo, el miedo a perder aquello que consideramos bueno, o el miedo a perder la vida. Conocidos son los epicúreos históricamente por su idea de buscar el placer, pero hay que decir que no era simplemente placer corporal, sino que justamente se podía entender por placer aquello que brinda sentido a la vida. Y una de las cosas que más brindaba esto desde ese punto de vista era la amistad, la posibilidad de desarrollar relaciones significativas, también conocidas en ese contexto como amistades filosóficas. Noten cómo aparece nuevamente el patrón de vivir experiencias en conjunto que nos transforman para bien, y también la idea de la coidentificación con los semejantes de nuestro entorno. Viviendo eso, las posibles pérdidas que podemos experimentar se volverían insignificantes, al menos desde esta filosofía. Así se aceptaba la posibilidad del propio final, y desde ese punto de vista todo el asunto relacionado con Dios se volvía irrelevante. Como es esperable, en este repaso también aparecen los estoicos. La teoría que se desarrolló desde el estoicismo creía que la ansiedad nacía desde otro origen. Para ellos hay que prestar especial atención a nuestros procesos de identificación, de co-identificación, como hemos dicho antes, porque nuestras vidas están repletas y bastante enredadas por todo tipo de eventos y por el posterior significado que le damos a dichos eventos. Para ellos era esencial distinguir claramente entre evento y significado, o dicho de otro modo, distinguir entre los hechos puros y duros y nuestra interpretación de ellos. Si no realizamos esto de manera consciente, prestando atención, muchas veces ocurre que se nos mezcla el evento con el significado de manera automática y al no reconocer la diferencia sufrimos, por ejemplo cuando queremos ejercer control sobre cosas que no podemos controlar. De esta forma llegamos al sexto concepto importante para entender el concepto de sabiduría, y es que una base fundamental para actuar sabiamente es entender qué está bajo nuestro control y qué no. Y esto especialmente mediante la distinción entre el evento y su posterior interpretación. Producto de todo este análisis, los estoicos encontraban que lo que nos afectaba y nos generaba ansiedad no era tanto nuestra mortalidad, sino la fatalidad, entendida como algo que está fuera de nuestro control y que puede ocurrirnos en cualquier momento y afectarnos, no solo porque podemos perder la vida, sino porque nos puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Para todo esto también se vuelve importante en esa época la escuela filosófica de los cínicos. Un exponente importante fue Diógenes, y en su caso las experiencias transformadoras las generaba en el prójimo porque tenía un estilo provocador e irreverente. Se supone que los cínicos vivían como personas sin hogar, muchas veces en las afueras de la ciudad, cultivando profundamente sus pensamientos. Existe, por ejemplo, la leyenda de que Alejandro Magno se acercó a Diógenes y le ofreció cualquier cosa que quisiera, a lo que Diógenes contestó: «¿Puede moverse? Me está tapando el sol». Relacionado con todo lo anterior que venimos diciendo, especialmente con el tema de distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no, los cínicos pensaban que en muchos casos ponemos nuestro corazón sobre las cosas equivocadas y luego sufrimos cuando por diferentes motivos esas cosas nos fallan. ¿Sobre qué cosas es confiable volcar nuestro corazón según el punto de vista cínico? Sobre aquello verdaderamente permanente y no sobre lo contingente o pasajero. Por eso mismo es que Diógenes vivía un poco como un perro callejero, porque sólo tomaba como real las leyes del mundo natural y no quería pertenecer a instituciones pasajeras.
También podríamos decir que tomaba como real lo moral. Tal vez nos podríamos explicar mejor si lo mencionamos como lo ético, es decir, intentaba ser básicamente una buena persona y distinguir en ese contexto entre convenciones pasajeras creadas por la cultura y lo verdaderamente permanente. Según Zenón, perteneciente a esta corriente, el ser un ser social no cambia, y eso es importante para entender el llamado proceso de coidentificación que mencionamos antes. De manera que al punto de la sabiduría que mencionamos de los estoicos, que tenía que ver con distinguir entre los hechos y su interpretación, también se le puede agregar el distinguir entre lo permanente y lo pasajero, y no poner las expectativas sobre lo que nos falla, porque esas cosas que fallan no permanecen. Como sabemos, en un momento de la historia, Israel es conquistado por el Imperio Romano y en ese contexto surge el cristianismo. Definitivamente, cuando hablamos de experiencias transformadoras, el nacimiento y el paso por la tierra de Jesús marca un antes y un después. Es algo que, basándonos en el Evangelio de Juan, se puede tomar como aquello que ocurrió en un momento clave, exactamente en el momento en el que tenía que pasar. Gracias al desarrollo del cristianismo, la humanidad comenzó a considerar la existencia de tres tipos de amor: eros, filia y ágape. Eros suele estar muy relacionado con el deseo, con ser uno con el objeto deseado, y su foco de atención suele estar en la consumación, o en el consumo, también podríamos decir. Filia suele estar relacionado con la cooperación, con el ponerse de acuerdo, con la reciprocidad. Ágape es el tipo de amor que más relacionado estaría con el mensaje de Jesús. Se vería en la forma en la que un padre ama a un hijo o la forma en la que Dios ama a la humanidad. Mediante ese tipo de amor uno colabora para que la persona amada se desarrolle. No es interesado, sino que gira más bien en brindar algo. Con este tipo de ideas es que el cristianismo irrumpió en ese contexto del Imperio Romano. Claramente, estos últimos conceptos se relacionan con las acciones en conjunto que son transformadoras, que podemos vivir los seres humanos, y con el trato y la coidentificación. Uno brinda algo al conjunto que lo rodea y dependiendo de la respuesta que eso tiene, hay un sentido de pertenencia o no. De ahí también uno saca un sentido de identidad de uno mismo. Los cristianos le ofrecieron a todo un gran conjunto de personas relegadas en el imperio el conocimiento del ágape. El concepto del perdón, en el cual el cristianismo hizo mucho foco, sabemos que también es otra acción con el conjunto que es considerada transformadora, al igual que el ofrecerse por el prójimo. En ese tiempo, los gnósticos también toman importancia. En este caso, tal vez lo más significativo que podemos encontrar es que, como sabemos, buscaban tener experiencias para trascender, para liberarse del sufrimiento que según su entendimiento les causaba el demiurgo, algo así como un dios impostor administrador de la materia que podía llegar incluso a disfrutar del malestar humano. A veces se podía llegar a observar como un cierto elitismo y seguimiento ingenuo de personas que se consideraban las elegidas para lograr ese objetivo. Lo interesante de esta corriente que nos podemos quedar para el video de hoy es el hecho de que ese núcleo en su pensamiento que acabamos de mencionar sigue todavía presente en los razonamientos profundos de varias corrientes que Barbecue llama simplemente ideologías pseudo-religiosas, entre las cuales podemos tomar como ejemplo a algunas de las posturas políticas actuales a nuestro alrededor, a otras pseudo-espirituales de las que hace poco he hablado en el canal, o a los que se van al extremo en todo el ambiente conspirativo. Algo de influencia también hubo sobre el neoplatonismo, que ha tenido exponentes como Plotino. Específicamente, ese filósofo intentó integrar las experiencias transformadoras de Platón, que podían sacarnos de la caverna, la búsqueda científica de la sabiduría de Aristóteles y los procesos estoicos de distinguir entre evento y significado. De manera que si hacemos una recapitulación completa de lo que venimos diciendo, tenemos acciones en conjunto que son experiencias transformadoras, el cultivo del conocimiento, la sabiduría y el carácter, el conocer el entorno
con sus limitaciones y condiciones y con nuestros semejantes. Así es como se entra en conformidad, conociendo y desarrollando un proceso de coidentificación. Además, con los semejantes podemos desarrollar amistades filosóficas. La sabiduría en ese contexto sería distinguir entre hechos y su interpretación, y además nos convertiríamos en sabios si aceptamos la fatalidad y distinguimos entre lo permanente y lo pasajero para no poner nuestras expectativas sobre lo que nos falla. Relacionado con la coidentificación y con la relación con los semejantes tenemos el desarrollo del ágape, el perdón y el ofrecerse por el prójimo. Y luego de esto Plotino amalgama a Platón y sus experiencias para salir de la caverna, el conocimiento científico de Aristóteles y la sabiduría de los estoicos. Influenciado por Plotino está el caso de San Agustín. Un tiempo después de Plotino, el Imperio Romano comenzaba a dar señales de decadencia. En ese contexto es que vivió San Agustín. Leyendo a Plotino es que tuvo sus primeras experiencias místicas, pero lo que explicaba es que no las podía mantener, es decir, vivía un momento en el cual todo tenía sentido, en el cual todo encajaba, pero luego se le iba. Y claro está que estas experiencias pueden entrar dentro de la categoría de experiencias transformadoras. Un día, al leer la Biblia, se convierte al cristianismo, aunque tenía dudas sobre sí mismo, ya que creía que su capacidad para vivir el ágape que mencionamos antes tal vez estaba dañada por su pasado. San Agustín se preguntaba cómo profundizar en esas experiencias agápicas, ya que como cristiano veía que era justamente una experiencia que servía como medio para transformarse. De hecho, tan transformador fue todo esto que ha conseguido extenderse y mantenerse en pie durante todos estos años. La caída del Imperio Romano, además, fue importante para el posterior desarrollo del cristianismo. La llegada de la llamada Edad Media tiene varias particularidades. Por ejemplo, lentamente se van dando formas distintas de lectura que pasan durante ese periodo de ser grupales a ser individuales. Aparecen varios mecanismos que permiten producir y posteriormente comerciar, que son acompañados por el progresivo ascenso de grupos sociales compuestos principalmente por comerciantes. Esto significaba que muchas personas empezaban a sentir, sobre todo hacia el final de la Edad Media, que podían triunfar con ellos trabajando por sí mismos, independientemente de su creencia en Dios. Esto fue pasando progresivamente, pero el origen está en la Edad Media. Sabemos también que cierto tipo de relaciones cambian en ese tiempo. Por ejemplo, es la época en la que surge el llamado amor cortés, entre otros cambios de relaciones. Lo que en definitiva Barbecue ve como importante en la Edad Media es el hecho de que varios tipos de interacciones humanas cambian, y eso nos hace entender la relación entre el sujeto y el entorno con el que puede vivir la coidentificación, el entorno en el que puede desarrollar sentido de pertenencia para sentir que vive una vida significativa. De manera que a toda la recapitulación le podemos agregar ciertas causas históricas que van ocurriendo, como por ejemplo el progresivo ascenso de comerciantes a medida que se desarrolla toda la época medieval. A ciertos problemas que se estaban generando durante la Edad Media los intentó resolver Tomás de Aquino, varios problemas de corte filosófico. Se podría decir que con su teología tejió un puente entre lo natural y lo supranatural, entre la razón humana y el amor de Dios. Barbecue encuentra características que se empiezan a acentuar a medida que va pasando el tiempo y que podríamos decir que, desde su punto de vista, llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, que la razón y lo divino empiezan a quedar como en ámbitos separados. Por lo tanto, según Barbecue, podríamos considerar que el trabajo de Aquino tuvo un doble filo. Permitió esclarecer gran parte de las dudas racionales sobre Dios, pero tal vez lo alejó, porque al mismo tiempo se creó la idea de que lo natural y lo supranatural, o la razón y la fe, son dos planos diferentes, y el plano supranatural nos empezó a parecer más alejado o ajeno. De manera que en todo lo que es las causas históricas que estamos haciendo en la recapitulación, podemos agregar una progresiva división entre fe y razón que según Barbecue se habría ido acentuando desde Tomás de Aquino en adelante.
Desde la visión de Barbecke, esto puede verse en las ideas de Maestro Eckhart, en Alemania. Empieza a surgir la noción de que no es la autotrascendencia la que puede acercarnos a Dios, sino que Dios baja a nosotros. Por lo tanto, la negación de la propia voluntad fue vista como algo positivo. Se estaría haciendo lugar para que el ágape divino pase a través de uno. Dicho de otra forma, se niega la propia voluntad para que se exprese la voluntad de Dios, y a esto se lo ve como un acto amoroso. Sería una forma de autonegación. Barbecke también le presta atención a la visión de Guillermo de Ockham, ya que en sus puntos de vista incluso entraría la idea de un Dios arbitrario que no tiene por qué actuar bajo lo que consideramos racional. Esa pérdida de la importancia de lo racional daría lugar al famoso nominalismo. El orden que encontramos en las cosas no está ahí porque sea dado, sino que está ahí por cómo lo concebimos y por cómo hablamos de él. Poco tiempo después de estas ideas, Europa vive la peste negra, se empieza también a perseguir a los cátaros, y este tipo de males hizo pensar a mucha gente que había llegado el fin del mundo. Es especialmente ahí cuando se pierden estructuras que hasta ese momento eran respetadas y las personas quedaron más libres de accionar individualmente y crecer, por ejemplo, en el plano económico. Arriba, en el cielo, estaba Dios como fuente de poder arbitrario. Abajo comenzaba a darse un cruce de múltiples voluntades humanas en diferentes direcciones. Es ahí cuando ya podemos reconocer la etapa en la cual la interacción de las individualidades da lugar a la aparición del Estado para asegurar ciertas condiciones en el trato mutuo o en los contratos, y se van generando progresivamente los ascensos económicos que terminarían tumbando a las antiguas aristocracias. Las formas de vida comenzaron a cambiar sin tener cada vez menos que ver con las creencias espirituales o con la Iglesia. Dios iba camino a ser cada vez más irrelevante, y en cambio toman relevancia ciertos medios útiles para medir, para contar, para todo lo que sirve para mejorar las economías de las personas, entre otros. Todo esto haría convergencia con los cambios en la visión del planeta Tierra con respecto al espacio. El ser humano y el planeta Tierra dejaron de estar en el centro de todo, y si algo se podía comprobar matemáticamente, ahí estaba la nueva verdad. Lentamente comenzó a darse una barrera entre lo que cada uno de nosotros experimenta al vivir en el mundo y la matemática. Uno puede tener sus conclusiones sobre una determinada experiencia, pero si no es comprobable, entonces puede no ser real, y lo que demuestra si tu visión es real por su exactitud es la matemática. Eso se creía en ese momento. Todo el universo funcionaría matemáticamente, sería descifrable desde los números, las medidas, los cálculos y también la geometría, y progresivamente quedaría atrás la idea de que algo impulse intencionalmente a los movimientos. O sea, esto dio lugar a la noción deísta. Se dejó de creer en un Dios que interviene, que se interesa por la creación. En lugar de eso, Dios puso a funcionar al universo como un reloj exacto y luego se marchó a sus cosas y abandonó a la creación. Y también entró en juego la ciencia más oficial en ese momento, como la encargada de comprobar qué es real desde un punto de vista materialista. Con todos esos cambios, lo que queda claro es que si el mundo antes tenía sentido en sí mismo, a partir de esos momentos pasó a estar subjetivamente dentro de nuestras mentes. Afuera hay un universo matemático y exacto, pero a la vez absurdo, caótico, hecho por la voluntad de un Dios más incomprensible, y nuestra mente elegiría la forma de ver las cosas. Con suerte, algunos van a encontrarle sentido a esas cosas, mientras que otros a toda esta situación la van a sufrir, la van a vivir como una forma de desconexión. Para sumarle elementos a ese tiempo, otro suceso importante que ocurre es la Reforma. Barbecke encuentra que Lutero puede haber estado influenciado por las ideas de la arbitrariedad de Dios, bastante separada de las voluntades humanas. Lo que dentro del cristianismo se consideraba salvación pasó a ser algo que Dios lo brinda porque quiere, casi que independientemente de las acciones humanas. Si Dios es racional, poco importa en ese contexto. Según Barbecke, esta rama del pensamiento nos hace creer que merecemos una consideración positiva que realmente no es merecida. Y hay que aclarar que ahí sí hay una gran diferencia con el catolicismo,
que sí le presta atención a las obras y que además tiene en la tradición, en la historia, dos puntos importantes. Entre algunas de las ideas de Lutero se dice en esta serie que estaba el cerrar los monasterios, instituciones que durante la etapa medieval habían servido para ganar conocimientos y generar una experiencia transformadora en las personas. Ese tipo de ideas también habría tenido impacto en las universidades, que de a poco habrían dejado de estar relacionadas con la Iglesia y las creencias religiosas del lugar para estar cada vez más relacionadas con el Estado, o posteriormente también aparecen las privadas. Con las ideas de Lutero también hay que decir lo obvio: la propia Iglesia pierde todo su peso, porque se empieza a creer en la relación directa entre la persona y Dios sin, podríamos decir, un intermediario. Y lo otro que puedes hacer en la vida, según Lutero, es enriquecerte, porque las riquezas son una señal del favor divino. Lutero habría creído que sus acciones podían servir a la cristiandad, que de todas formas se iba a mantener unida, y aparentemente se sorprendió cuando el resultado de sus ideas fue una división gigantesca. En ese tiempo, dice Barbecue, Dios se convirtió en una voluntad arbitraria sobre un mundo que presenta una batalla de voluntades. De a poco, el resultado de todo esto fue que los individuos quedaron huérfanos en el mundo y Dios apartado o ausente. El cosmos pasó a ser algo gigantesco y abismal. De manera que en la recapitulación, en la parte histórica, podemos agregar la Reforma, que introduce una idea de algo así como una salvación arbitraria, la importancia de enriquecerse porque sería una señal divina, y se va creando lentamente la separación entre la Iglesia y el Estado y la fragmentación de las creencias cristianas. A partir de ese momento es que Barbecue reconoce el inicio oficial de la llamada crisis de sentido, y es desde ahí que diferentes filósofos intentan dar respuestas, pero irónicamente, al menos desde este punto de vista, se considera que pueden haber incluso empeorado la situación. Uno de ellos puede haber sido Descartes. Descartes intentó profundizar en las matemáticas para frenar la crisis de sentido. Así podría encontrar certezas y, según su diagnóstico, lo que le faltaba a la gente eran justamente certezas. Así, el buscar tener cierto tipo de experiencias transformadoras o el cultivar el carácter y la sabiduría pasó a ser reemplazado por el buscar certezas a través de números y ecuaciones. Por lo tanto, en todo lo que es la recapitulación, podríamos agregar una tercera categoría que sería la de las respuestas, en la cual aparece primero Descartes buscando las certezas matemáticas. Barbecue continúa explicando que quien apareció en ese momento desafiando, pero también en cierta forma complementando el punto de vista de Descartes, fue Hobbes. Realmente lo que era desafiante en Hobbes era la idea de tomar la búsqueda de certezas que proponía Descartes y plantear la idea de algún tipo de mecanismo que fuera capaz de computar y calcular. Barbecue considera que esto fue una muy primitiva forma de proponer una inteligencia artificial. El problema por el cual se puede considerar que esto fue el advenimiento de la crisis de sentido es porque se empieza a creer en ese momento que al ser humano se lo puede reemplazar por algo que realice sus funciones y se deja de lado la idea de que dentro de las personas haya algo más, como por ejemplo podría ser el alma, lo cual nos hace especiales en alguna medida. De estas nociones cruzadas entre Descartes y Hobbes es que también se considera que nació el paradigma materialista de la ciencia actual. La ciencia busca definir cómo son las cosas y no hay demasiado lugar para pensar en cómo podrían ser, cómo sería mejor que sean. Dicho de otra forma, la ciencia actual analiza cómo son las cosas a nuestro alrededor sin otorgarle un sentido a la vida ni a la existencia. Uno de los problemas que existía en la búsqueda de certezas de Descartes era que no distinguía entre dos tipos de certezas. Se puede tener certezas porque algo es objetivamente de una manera, pero también hay personas que pueden tener certezas psicológicas, personales, sin que necesariamente lo que creen sea realmente algo cierto. La primera clase de certezas es lógica y la segunda es psicológica.
y el problema es que este filósofo emprendió un camino para encontrar algo de lo que no dudar sin tener bien clara esa división. Finalmente, yendo por ese camino, terminó dudando de todo, o podríamos decir poniendo en duda todo, incluso las matemáticas, que hasta ese momento él mismo consideraba que podían ser fuente de certezas, pero al final también terminan siendo puestas en duda. Lo único que era verdad era que su mente pensaba y que su mente existía. Así es como en esta serie se explica la famosa frase «pienso, luego existo». En un momento la mente estaba conforme al mundo, luego conforme a la matemática, pero posteriormente pierde esas dos posibilidades. La conciencia sería el último punto donde hay algo real en lo que refugiarse. Uno es consciente de que es consciente, y hasta ahí puede llegar. Este tipo de nociones dejaron además una división entre la mente y la materia. Quedó una idea de que lo que está pasando afuera no mantiene ninguna relación con lo que estás pensando o sintiendo por dentro. Y si bien esto puede tener algo de cierto, porque existen los hechos y existen las interpretaciones, Barbecue marca cómo no es así en todos los casos realmente. Por ejemplo, cuando uno tiene un dolor físico, hay una relación inseparable entre lo material exterior y la mente interior, por dar un caso, y no hay mucho lugar a interpretaciones. Cuando algo te duele, sabes que te duele. Llevar al extremo estas ideas ha llevado a algunos incluso a la teoría de que lo único que existe es su cerebro, sumergido en una especie de pecera recibiendo estímulos, y todos los demás somos ilusiones o autómatas programados, simulados. De manera que a partir de ese momento el ser humano comenzó a concebir que lo único real en donde refugiarse que quedaba era un diminuto punto instantáneo del que podía hacerse consciente con un cierto esfuerzo, el momento presente, también entendido como el aquí y el ahora. Pascal puede haber sido un testigo de los cambios que causaron estas ideas. Él creía que se estaban perdiendo los conocimientos procedurales, como se los llama en esta serie, con los que sabemos cómo hacer las cosas, también los participativos, que básicamente eran las experiencias transformadoras, y los perspectivos, que nos hacían conocer cómo se siente el vivir determinadas experiencias, y en lugar de eso estaban quedando solo un tipo de conocimientos de clase más superficial, que hoy puede ser asociado a descubrimientos científicos que en muchos casos no parecen tener una razón de ser más que el propio afán de conocer por conocer. Una vez que ocurre esa especie de trauma en el pensamiento occidental, empiezan a aparecer las reacciones que a veces empeoran el problema más que lo solucionan. Un ejemplo de esto sería, según Barbecue, los intentos del romanticismo por encontrar una salida. Los románticos pueden haber tomado la idea del amor platónico como una experiencia participativa transformadora y producto de eso asociaron la imaginación y lo irracional con lo real. Barbecue sitúa en ese momento el nacimiento de la idea de que lo amoroso es una fuerza totalmente irracional y que nosotros somos algo así como sus víctimas. Un día recibimos un flechazo y somos poseídos por un sentimiento. Y además plantea que el romanticismo es la primera de todas las ideologías pseudo-religiosas que intentarían dar sentido a la vida con aspectos mundanos, pero que realmente no lo lograrían. Dice literalmente Barbecue: sin la experiencia transformadora por detrás, los poemas románticos no son más que palabras. Paralelo a ese momento también hay que mencionar a Kant, quien, aun cuando según Barbecue quería componer lo que se había roto después de Descartes, terminó llegando a la conclusión de que nunca vamos a percibir el mundo tal cual es, porque una cosa es lo que experimentamos con nuestra mente y otra la realidad ahí fuera. La mente filtraría el mundo y así le daría sentido, pero las cosas no tendrían sentido en sí mismas. Si la matemática se supone que funciona bien, lo hace no porque sea el lenguaje que está en la realidad, sino porque es el lenguaje que está en nuestras mentes. Por lo tanto, ir hacia lo racional sería alejarse del mundo, e ir hacia lo irracional sería acercarse. Basándose en eso es que Barbecue considera que Kant fue precursor de Freud y de Jung.
El siguiente filósofo que toma importancia y menciona Barbecue de esa época es Schopenhauer. Claramente en este repaso Schopenhauer toma relevancia porque es considerado algo así como el padre del nihilismo por muchos, además de que existen quienes creen que luego Nietzsche tomó su antorcha y terminó de darle forma al concepto. Schopenhauer encontraría que más allá de lo irracional en el ser humano, algo permanecía, y eso era la voluntad de vivir. A su vez, la voluntad de vivir estaría relacionada con el instinto de supervivencia, y por lo tanto con el hecho de reproducirse. Al final quedarías en un mundo donde lo irracional y lo racional no tienen sentido, donde no tenés contacto con la realidad tal cual es, y sí que quedás con una voluntad irracional por vivir a través de la reproducción. En ese contexto se podría decir que surgió la pregunta: cuando uno se siente atraído hacia alguien, ¿está en contacto con la realidad o simplemente está movido por una voluntad irracional de vivir? Más adelante Nietzsche da su propia versión de esta teoría, introduciendo la idea de la voluntad de poder y el superhombre. Esa voluntad de poder podría ser entendida rápidamente como una forma de autotrascendencia, y tal vez por su contacto con su padre, que era luterano, es que Nietzsche puede haber desarrollado la aversión que tenía hacia el cristianismo, entendiendo que los cristianos no hacían valer su propia voluntad, sino que respetaban la voluntad divina, y esto ese filósofo siempre lo vio como una forma de debilidad, podríamos decir. Hegel también es mencionado por algunos aportes importantes, especialmente la idea de que en ciertos momentos de la historia pueden surgir ideas que luego son confrontadas por otras, todo para terminar en una tercera conclusión que puede surgir de la integración de las dos anteriores. Típicamente en la historia se han referido a este tema como tesis, antítesis y síntesis, y más específicamente relacionado con Hegel quedó la idea de la dialéctica. Barbecue veía además que Hegel explicaba su propio proyecto filosófico en términos que eran un tanto religiosos y que quería crear algo así como una mitología secular, una mitología de la razón que tuviera una retroalimentación constante entre lo racional y lo mitológico. Si este proceso se daba como proponía Hegel, entonces se podría llegar a una especie de utopía. De ahí que se relacione a este tipo de ideas con el llamado fin de la historia. Esta consideración de la dialéctica, de la mitología de la razón y la búsqueda de una especie de utopía hace que Barbecue considere a Hegel como un impulsor importante de las ideologías pseudo-religiosas surgidas en el siglo XX, que en varios casos han dejado resultados como mínimo bastante contrarios a lo que se proponían. ¿Cuál era el problema que Marx encontró más adelante en Hegel? Que su filosofía no transformaba la realidad, y sabemos de la famosa frase de Marx de que él no quería ser un filósofo que simplemente analice la realidad, sino que quería transformarla. La dialéctica sería material y estaría manejada por nuestra actividad socioeconómica. Barbecue encuentra que la otra rama que fue resultado de toda esta serie de cambios en esa época fueron los nacionalismos, que finalmente llegan al siglo XX y chocan con el marxismo soviético en la Segunda Guerra Mundial. Él lo ve como el choque de dos formas diferentes de ver el mundo, pero que tenían raíces en los mismos procesos de pérdida de sentido. Unos creían que la historia estaba determinada por los cambios que habían vivido las clases sociales en el plano material y socioeconómico, y el choque ocurrió contra otros que veían a la historia determinada por los choques entre poblaciones con diferentes biologías. Ya saben a qué sector y en qué tiempo en específico me estoy refiriendo cuando digo eso. Los dos casos tendrían una raíz común al ser producto de filosofías que eran algo así como ideologías pseudo-religiosas, ideologías que intentaban responder a problemas a los que podríamos entender como espirituales, pero con posturas incompletas. De ahí que los conocimientos perspectivos y participativos hayan sido en gran medida reducidos a nuestras posturas políticas, a las cuales en la mayoría de los casos ni siquiera llegamos producto de un estudio más o menos racional, sino que muchas veces se llega producto de las emociones.
De ese choque quedaría la Unión Soviética después de la segunda mitad del siglo XX, que más adelante también caería. Es decir, en el fondo lo que presenciamos es la caída de las teorías que prometían dar sentido a la vida, la caída de este tipo de utopías. También durante esa etapa se perdió fe en la exactitud de la ciencia y la tecnología, ya que esos desarrollos habían servido para volar a civiles inocentes. Es entendible que habiendo pasado por todo este recorrido y terminando con esos resultados, hoy por hoy se experimente una crisis de sentido en la vida. Bien, conclusiones y algunas posibles soluciones. En este repaso hemos visto cómo, a lo largo del tiempo, una parte del pensamiento humano nos ha empujado a una especie de rincón en el cual perdimos contacto con nosotros mismos, lo cual sería la ansiedad, con nuestros semejantes, lo cual sería la alienación, y con la realidad en sí, lo cual sería el absurdo. Y al momento en el cual nos damos cuenta de esa pérdida, Barbecue lo considera el verdadero significado del horror, o sea, ese sería como el significado original de esa palabra, aparentemente. Recuerden que todo esto que vimos hoy no es una historia completa de la filosofía ni está cerca de serlo. Es una pequeña porción del pensamiento enfocada en el tema del sentido y además es mi interpretación de toda la serie de este académico que es mucho más extensa. Si pensamos en posibles soluciones, en parte se pueden ir deduciendo a medida que se va explicando el propio video. Perdimos el contacto con ideas como las experiencias transformadoras, el desarrollo de la sabiduría, las acciones en conjunto, el entender los entornos, el conocer hasta estar en conformidad, la correspondencia, la coidentificación. Están los tipos de conocimiento, esos 4 tipos de conocimiento, el eros, filia y ágape, el perdón, o el diferenciar entre los hechos y las interpretaciones, o entre lo permanente y lo pasajero. O sea, se ha perdido el contacto con todos esos puntos que serían importantes y por lo tanto necesitamos recuperarlos y se vuelven además importante los conceptos como confianza o confirmación del prójimo, y todo esto tendría que estar hecho para religar, o sea, reunir al ser humano con algo superior. Evidentemente, para lograr todo eso hace falta mucho esfuerzo y mucha voluntad y también tiempo para poder hacer eso, y podríamos decir un poco de suerte de confluir con personas con las que, por ejemplo, puedas conocer el famoso ágape o las amistades filosóficas, o también bastante concentración. En ese sentido, o sea, la solución no parece ser para nada fácil y sería algo a largo plazo. Lo único que yo noto es que este académico analiza todo desde la ciencia cognitiva, tal vez de una forma demasiado secular, y no veo que haga mucho foco, por ejemplo, en lo teológico o en lo religioso. Tal vez para mí le pasa muy rápido por encima a Tomás de Aquino. Yo, en lo personal, y tengan en cuenta que esto es personal, si alguna vez me he acercado a sentir que las cosas tienen sentido, que todo encaja, que hay como una especie de comunión con lo que a uno lo rodea, ha sido justamente después de conocer, por ejemplo, los argumentos lógicos de la existencia de Dios, ya sean las 5 vías o todo lo que son, por ejemplo, el ajuste fino o muchos de todos esos argumentos que se derivan de ahí. Pero han sido experiencias pasajeras, no es algo que lo tenga para nada resuelto, y la realidad es que muchas veces esas experiencias también me pasan sin que yo entienda muy bien por qué. O sea que tampoco sería del todo cierto decir que solo me ha pasado después de analizar esos argumentos. Es más o menos cierto, pero lo que sí estoy seguro es que en ese momento por ahí yo he pensado que no todo es tan caótico o tan casual como en principio parece, sino que eso te hace quedarte pensando que tal vez hay una causa detrás de las diferentes cosas que pasan.
Algo de esto he hablado en el video de Claudio de la Colombière. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video bastante extenso, pero para mí es interesante también. Y bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo.